Desayuno espiritual del 1 de julio del 2022. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús los oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores». Palabra del Señor. Cristo es el médico de la misericordia. La vocación de Mateo es un relato conciso y hasta fugaz, casi que sorprende la simpleza del llamado y la respuesta, y así podríamos correr el riesgo de desvalorizar su profundo significado. No hay un proceso de convencimiento ni diálogo. El mismo Mateo recopila el encuentro en una vía, una iniciativa de Jesús que en el fondo es respuesta a un clamor silencioso. Sugiere a toda luz el reconocimiento primero de que Cristo mira en lo hondo del corazón, donde están los verdaderos anhelos encerrados, encadenados por la confusión de nuestra desorientación sin Dios. Es Cristo el que pasa, el que viene a su encuentro, el que lo mira ahí, anclado, sentado y atado a su pasión por su avaricia, por el placer del tener a costa misma de vender su lugar en la sociedad. Mateo se sabía un desplazado y condenado por los suyos, por ser cobrador de impuestos, un funcionario de los romanos, un traidor, pero también un ladrón, pues cobraba de más para sí mismo. Era un pecador público de una categoría remarcable, un publicano. Eso lo decía todo en cuanto a su exclusión de la observancia de la ley. ¿Cómo no sentir la carga de todo aquel precio que estaba pagando por estar en ese lugar, día tras día lleno de bienes y de nada a la vez, sentado en su trono de su propia esclavitud, impotente en su propio mal del que ya no encontraba salida? Que el pecado nos encierra en la mentira de la perdición sin solución, en una espiral descendente de confusión y de extravío, entre placeres ahogantes y adictivos de los que ya solos no podemos renunciar. Eso es lo que mira Cristo en aquel pobre y mal habido rico. Le clava su mirada de misericordia, lo mira no en su pecado sino en su necesidad de ser rescatado. Más ama al que más se le perdona. Eso es suficiente razón para entender cómo es que de rápido se levanta aquel necesitado hombre que escucha el llamado y de una vez salta de su lugar de muerte para atender a su nueva y auténtica vocación de vida. Ya no recopilará tesoros terrenos que males traen desde la avaricia y el egoísmo, sino que recopilará palabras de vida eterna en generosidad y desprendimiento, que plasmaría en su propio evangelio. Sería un intercambio de recaudador a dispensador. De su testimonio escrito hemos recibido a réditos inmensurables la gracia de la vida de Cristo según su propia experiencia de salvación. Finalmente, dice que están en casa de Mateo Jesús y sus discípulos comiendo con más publicanos y pecadores, no para dejarlos en su condición de pecado, sino para sanarlos y restaurarlos. El médico yendo al lecho de los enfermos para que experimenten su presencia misericordiosa y la de toda su iglesia también. Los fariseos estaban fuera también pecando en envidia y soberbia. A ellos que juzgaban en su negro corazón también los invita Cristo a sanar, a sentarse con Él, a convivir y compartir desde su misericordia, porque Cristo es médico de todos, pues todos somos pecadores. Con facilidad el cristiano puede pasar de publicano en redención a fariseo juez, por la tentación de la soberbia religiosa, por darnos las demás y santos acabados. No ha de ser así. La única perfección en nosotros es la que nace y proviene del amor misericordioso de Cristo, que viene siempre a nuestro encuentro para mirarnos en nuestro trono y lecho de pecado, para llamarnos e invitarnos a seguirle, a dejar una vida vieja y estéril, seca por la avaricia y el engaño de la autosuficiencia, por su vida de novedad y eterna, fecunda en generosidad y desprendimiento, adherida a su voluntad, guardando y compartiendo todo tesoro de bendición, empezando por la misericordia, que brota de la experiencia del perdón de nuestros pecados, de la sanación del mal que nos hirió de muerte, porque Cristo es médico del alma, remedio de todo pecado, sanidad que libera y restaura, que renueva y dignifica. Él no se inmuta en su amor por nuestro pecado, más bien al contrario, se mueve desde el amor para
para abrazarnos aún en nuestro rechazo por la maldad. No ocupa que seamos buenos para acercarse a nuestra vida. Solo nos ama porque somos sus hermanos, hijos en el Hijo, porque ha venido a rescatarnos para llevarnos al Padre. A todos, sin excepción. Así hemos de vernos unos a otros desde su amor redentor. No juzgar sino corregir, porque antes somos corregidos nosotros desde la verdad que no se impone, sino desde la misericordia que perdona. Hoy me pregunto, ¿estoy viendo a mi prójimo con ojos de juez porque me creo curado de tal forma que por exclusión alejo a Cristo, médico de mi corazón? Señor Jesús, tú que has venido al mundo para sanarnos del pecado, para restaurarnos y darnos tu vida eterna desde tu amor redentor en tu Pascua, que podamos nosotros experimentar en la conversión tu mirada que nos invita a salir del pecado y vivir en tu santidad, siendo buenos con los demás, en el servicio sin juzgar, sino proponiendo tu perdón y misericordia. Amén. Feliz día.